Buenas tardes. Este es el segundo video en el pueblo de Ayolas. En el video anterior vimos Git. Git es el programa para control de versionado de mi proyecto. Vimos algunos comandos, los comandos básicos, el git init, que lo que hace es crea mi repositorio y crea el branch main, es decir, la rama principal de mi proyecto. Vimos también comandos para agregar archivos al repositorio, para hacer el commit, que lo que hace es crear una nueva versión de mi proyecto. Vimos también cómo crear otro branch si yo quiero trabajar en una parte específica de mi proyecto, y luego cómo hacer el merge, es decir, el merge en el branch donde yo hice las modificaciones contra el branch principal de mi proyecto. Git es un repositorio local. Lo que vamos a ver ahora es repositorios remotos. Repositorios remotos, en primer lugar, porque si yo trabajo en mi máquina local con un repositorio local, si mi máquina se rompe, pierdo todo mi proyecto. Entonces, el repositorio remoto de alguna forma actúa como un backup de mi proyecto. Pero lo otro, y también fundamental, es qué pasa cuando hay más de un desarrollador trabajando sobre el mismo proyecto. Entonces, cada desarrollador tiene sí su repositorio local, pero luego sube los cambios que haya hecho al repositorio remoto y tiene que haber una suerte de consolidación de los cambios de un desarrollador con el resto de los desarrolladores. El repositorio remoto puede ser, el más conocido es GitHub, por supuesto, pero vamos a ver también CodeCommit, que es el repositorio remoto específicamente de AWS. Entonces veamos esta figura, veamos GitHub. Por un lado tenemos Git, que fue lo que vimos, que me permite crear un repositorio local con el comando git init. Puedo agregar archivos en ese repositorio, esos archivos pasan a estado stage, luego el commit, que lo que establece es la versión. Pero ahora vamos a ver GitHub. GitHub es un repositorio remoto, en este caso en la nube. El repositorio remoto puede estar en la nube o puede estar en un servidor propio. En GitHub hay repositorios que pueden ser públicos y otros privados. Hay muchos, miles, cientos de miles de repositorios públicos. En ese caso, yo lo que puedo hacer es tomar, a través del comando git clone, un repositorio público de GitHub, y eso a través del comando git clone, y eso crea dentro de Git mi repositorio local. Es decir, todo lo que está en el repositorio remoto ahora pasa a mi repositorio local. El formato del comando git clone es git clone y la URL que me la da GitHub de ese repositorio remoto público. Luego de eso, al tener todo el repositorio remoto ahora como repositorio local, yo puedo introducir cambios, puedo luego de esos cambios agregar los archivos que fueron cambiados, hacer un commit y después finalmente volver a hacer un git push. El git push hace que todas las modificaciones de mi repositorio local pasen al repositorio remoto. Por supuesto que para hacer git push necesito una credencial que me permita acceder a ese repositorio público. Ese acceso se obtiene, lo entrega GitHub en lo que se llama un access token, y ese es el access token que yo puedo utilizar para hacer el git push. Por otro lado, puede ocurrir que otro desarrollador también haya hecho un git clone de ese mismo repositorio. Entonces, si el primer desarrollador hizo un git clone, produjo modificaciones, hizo un git push, ahora este repositorio remoto no coincide con el repositorio local del segundo desarrollador. Cuando el segundo desarrollador introduce cambios y quiere hacer un git push,
GitHub le va a decir que no es posible hacerlo porque lo que él tiene como repositorio local no coincide con el repositorio remoto que fue modificado por el developer 1. Entonces, lo que tiene que hacer el developer 2 es hacer un git pull. El git pull hace un fetch, es decir, toma todas las modificaciones que, digamos, toma todo el repositorio remoto que incluye las modificaciones que introdujo el developer 1, y luego de eso el git pull es un fetch y además un merge. Es decir, eso lo termina mezclando con las modificaciones que haya hecho el developer 2 en el repositorio local. Luego de eso sí puede hacer un git push, con lo cual el repositorio remoto tiene las modificaciones que hizo el developer 1 más las modificaciones que hizo el developer 2. Ahora bien, eso en el caso que tanto developer 1 y 2 tenga el access key para poder hacer un git push. Por otro lado, el administrador del repositorio remoto puede no querer que los developers por su cuenta y en cualquier momento puedan hacer un git push. En ese caso, el desarrollador puede hacer un git clone, puede hacer modificaciones, pero en lugar de hacer un git push, hace un git pull request. ¿Qué significa eso? Que le dice al administrador del repositorio remoto cuáles son las modificaciones que quiere introducir, y es el administrador que por un lado puede ver qué archivos se modificaron, qué partes, qué cambios se introduce en el original, lo que el developer quiere modificar, y es el administrador el que finalmente termina haciendo el commit. Es decir, si está de acuerdo, hace el commit, y esas modificaciones propuestas tanto por el developer 1 o el developer 2, el que termina aceptándolas es el administrador del repositorio. Vamos a ver un poco esto en la práctica. Estamos en GitHub. Yo creé un repositorio remoto público cuando estuvimos en el pueblo de Camiri. Fíjense que este repositorio tiene un solo branch, que es main, tiene una cantidad de directorios donde están los ejemplos que yo di respecto del despliegue de una función lambda de forma automatizada. Está el README, que tiene un formato especial para poder escribir lo que se muestra. Generalmente son las instrucciones, ¿no? Cuando uno tiene un proyecto, cómo se inicializa, qué componentes hay que instalar, etc. Y lo que vamos a hacer ahora entonces es este repositorio que está en GitHub, que es público, lo voy a traer a mi repositorio local en mi máquina local. Entonces, si vamos acá, yo tengo forma de clonar esto por HTTPS o por SSH. En este caso lo voy a hacer por HTTPS, que es la forma más simple. Voy a copiar esta dirección y ahora vamos a Cloud9, que es la máquina que nosotros creamos para pruebas, para desarrollo. Voy a crear un directorio que se va a llamar GitHub y hago git. Recuerden que Cloud9 ya viene preinstalado el git. Hago git clone y la URL. Y esto lo que va a hacer es trae todo el repositorio remoto y ahora lo tengo en mi repositorio local. Es decir, inicializa el repositorio local y pone en ese repositorio local todo lo que estaba en el repositorio remoto. Si vamos acá, vemos que esto creó el directorio Camiri, y dentro de Camiri está todo lo que vimos antes que estaba en GitHub. Yo lo que voy a hacer es, voy a tomar este archivo, que es el README, y lo voy a modificar. Voy a poner, por ejemplo, prueba GitHub push. Entonces, lo que tengo que hacer, si recuerdan, es, yo grabo este archivo, vamos a ir a Camiri,
Fíjense que acá me dice en qué branch estoy, que estoy en el branch main. Este archivo que yo modifiqué, que es el readme, lo voy a agregar con el git add. Esto pasa el readme a estado staged. Y luego de eso hago un git commit, donde le pongo el mensaje, voy a poner prueba de git push. Bueno, eso hizo el commit, pero ese commit está en mi repositorio local. Ahora voy a grabar, es decir, voy a pasar las modificaciones que yo hice en mi repositorio local a GitHub, al repositorio remoto. Eso se hace, dijimos, con el comando git push. Git push, ahora yo ya puse mis credenciales, el usuario y el access token, por lo tanto no me los va a pedir. Si no los hubiera puesto y recordado, me los pediría ahora. Esto lo que hace directamente es modifica ese único archivo que es el readme.md, lo pasa del repositorio local al repositorio remoto de GitHub. Si vemos acá y refrescamos esta página, vemos que acá aparece prueba GitHub push, que es la modificación que yo hice en el archivo readme.md. Eso por un lado. Por otro lado, si ustedes se fijan, GitHub tiene muchísimas opciones que no las vamos a agotar. Recuerden que estamos en un pueblo. En los pueblos solo vemos introducción a los servicios de AWS o, por ejemplo, una introducción a lo que es Git y GitHub en este caso. Tiene muchas opciones, pero para, digamos, complementar lo que habíamos dicho antes, si ustedes se fijan, acá hay un pull request, que dijimos que el pull request, que en este momento no hay ningún pull request abierto, pero si yo hiciera modificaciones en mi repositorio local y hago un request pull a través del comando git, aparecería acá y yo como administrador de este repositorio público en GitHub, me aparecería y podría ver qué cambios me propone un desarrollador a lo que yo ya tengo hecho. Como dijimos, esto es simplemente una breve introducción. Ahora vamos a ver otro tipo de repositorio remoto ya propio de AWS, que es Code Commit. Estamos en Code Commit. Code Commit es el repositorio remoto de AWS. Dijimos que una de las ventajas de Code Commit es que está completamente integrado con YAML, pero por otro lado se integra muy fácilmente con otros servicios de AWS como son Code Build, que es el que crea los artefactos de mi proyecto para ser desplegado, Code Deploy, que hace el despliegue, y Code Pipeline, que es el orquestador de todo ese proceso. Lo que vamos a hacer acá es, recuerden que en Code Commit los repositorios, a diferencia de GitHub, que pueden ser privados o públicos, en este caso son privados. Vamos a crear un repositorio, vamos a ponerle a Yolas, creamos, y acá lo que aparece es los pasos para conectarme a este repositorio. Recuerden que en GitHub, cuando yo quería tomar un repositorio público, directamente hacía un git clone y la URL de ese repositorio. En este caso, al ser un repositorio privado, necesitamos digamos las credenciales de acceso. Ya vamos a ver cómo obtenemos eso. Pero antes vamos a agregar un archivo. Recuerden que, digamos, yo en mi repositorio local podía conectarme al repositorio remoto, hacer un git push y ponía todo lo de mi repositorio remoto que estaba en Staged, lo ponía en el repositorio remoto. En este caso vamos a hacer al revés, vamos a tener directamente el repositorio remoto de AWS, vamos a agregarle un archivo que lo voy a tomar directamente de mi máquina local, el index MJS, que es el que usamos normalmente,
Bueno, el nombre del autor, la dirección de mail y mensaje le voy a poner initial commit. Hago el commit, de nuevo, o sea, el commit lo estoy haciendo directamente ahora en el repositorio. Y en el repositorio remoto. Y acá tengo este archivo que es el que creaba las funciones lambda. Lo que vamos a hacer ahora es ir a nuestro repositorio local y tomarnos lo que está acá en el repositorio remoto. Para lo cual, decíamos, necesitamos credenciales. Vamos a YAM, fíjense que yo soy el administrador, vamos al usuario administrador, y si vemos acá abajo, hay una parte donde dice SSH Public Keys for AWS Code Commit, o como lo vamos a hacer nosotros, que es las credenciales de AWS para Code Commit. Voy a generar una credencial y me quedo acá. Esa credencial ya fue generada. Y ahora sí, vamos a Cloud9 y vamos a hacer perdón, antes necesito tomar la URL que es esta, ¿sí? La URL del repositorio en Cloud9. Entonces hacemos git clone y la URL del repositorio. Acá lo que me está pidiendo es el username. El username lo tomamos de acá, es el username que me generó YAM, y me pide el password. Password lo voy a copiar de acá. Ahí se conectó y me trajo, si ustedes ven, creó el directorio Ayolas, que es el nombre del repositorio, y dentro de eso, dentro de ese directorio tengo el archivo que yo hice el upload directamente en el repositorio remoto. Entonces, si vamos acá, vemos el archivo, vamos a agregarle, vamos a sacarle el comentario estos 3 comentarios, bueno, no, esto lo sacamos, y vamos a poner un comentario que sea prueba push a code commit. Grabo, acá vamos a ir al directorio Ayolas, estoy en el branch principal, hago el add del index.mjs para pasarlo a modo staged, hago el commit, le pongo change, vamos a ponerle index mjs change, y ahora hago el git push y listo. Y repetimos el proceso anterior que lo hacíamos con GitHub, ahora lo estamos haciendo con Code Commit. Si vamos acá, vamos a repositorios, bueno, la última modificación, just now, dice, tenemos el index mjs, y si vemos acá los commits, teníamos el initial commit, que yo lo hice desde AWS, digamos desde la consola de AWS, y el index mjs change, que lo hice desde mi máquina local. Bueno, eso es básicamente, repito, esto es el pueblo, ¿no?, de Ayolas, que es simplemente una introducción, pero es un recorrido para más o menos tener una idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de Git, GitHub y Code Commit
que es el repositorio remoto en la nube de AWS. Damos por terminado aquí, nos vemos en el próximo pueblo o ciudad. Muchas gracias.